Acoge la magnificencia de este día, no se repetirá. Debo a Rafael el aprendizaje de la lectura. Es nuestro poeta vivencial más importante. Y creo que es el poeta mayor nuestro, el que mejor nos representa tanto a nuestro país como mundialmente. Hoy vamos a tener el privilegio y el honor de conversar con Rafael Cadenas, nuestro poeta mayor, que nos habla desde sus 87 años. Nació en Barquisimeto en 1930 y ha desarrollado una de las obras poéticas en lengua española más importantes de nuestro tiempo. De esto no hay la menor duda. Lo certifican las ediciones en España, en México, en Colombia, en Venezuela, y lo certifican también los reconocimientos, los premios internacionales que ha recibido Rafael Cadenas, como ningún otro poeta venezolano los ha alcanzado en ningún otro momento. Vamos a hablar entonces con el Pater Noster de nuestra poesía, con el tótem de la tribu, con la voz mayor, esa voz de la experiencia, pero también la voz del autor que ya ha decantado una obra poética de enorme importancia, unánimemente celebrada por los lectores de poesía en el mundo de habla hispana y en otras lenguas, porque su obra también ha sido traducida en innumerables oportunidades. Vamos entonces a conversar con Rafael Cadenas, es decir, vamos hacia palabras mayores. Vamos a comenzar con el misterio, que forma parte de su poesía, de tu obra poética, de tu manera de estar en el mundo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive el misterio? Mira, para mí la realidad es un misterio total. Esa idea pues nos acerca, valoriza todo lo que nos rodea, la vida cotidiana. Como el epicentro psíquico, es como el centro psicológico, es la constatación del misterio en la vida cotidiana. ¿Y cómo llega eso al poema? Lamentablemente no conseguí un poema de Fernando Pessoa, mejor dicho, de uno de sus heterónimos, que expone lo que uno entiende por misterio. En el poema, el misterio está en la silla, en un lápiz, en el papel, en todo. Es una realidad inexplicable. Por supuesto. Y precisamente eso tiene que ver con el no saber. Cuando el pensamiento llega a un punto en que no puede ir más allá, entonces ocurre lo que podemos llamar una apertura hacia lo místico. Porque lo místico significa no cómo son las cosas, sino el hecho de que haya cosas. Eso sería para mí lo místico. Tú has trabajado a San Juan de la Cruz, Sí. en quien se expresa lo místico particularmente, ¿no? Recuerdo una conferencia tuya sobre San Juan de la Cruz. Sí, escribí para la Biblioteca Nacional un texto breve, pero después entré más, digamos, en
en San Juan de la Cruz, me adentré más en su posición y escribí el libro San Juan de la Cruz y la mística, ¿no? Exactamente. Sí. Él es el presidente vitalicio de la Fundación para la Cultura Urbana. Yo fui durante 6 años y medio presidente ejecutivo de la misma, entonces tuvimos una cercanía muy grande. Un hombre recto, un hombre muy callado, muy pensativo, pues. Muy callado no en el sentido de que se calla, sino que es un fraude si tú lo entrevistas en la radio, porque antes de contestarte tarda como 15 segundos y tú dices, oye, debe ser que se echó a perder la radio o lo que sea. Maestro, nosotros sabemos que el lenguaje es una preocupación central de toda tu obra. De hecho, ese gran libro, para mi gusto, En torno al lenguaje, lo certifica. Pero quisiéramos escucharte hablar sobre la poesía como expresión psicológica, más que como hecho literario. ¿De dónde emana la gran poesía? ¿De las profundidades de la psique, del corazón, de la mente? ¿De dónde? El mejor ejemplo en ese sentido sería Rilke. Por supuesto, él era esencialmente poeta, pero lo que le interesaba a Rilke era, ¿cómo te diría? La creación, pero también, o junto con la creación, el trabajo interior. ¿Mm? Yo recuerdo que Antonio Machado decía que la poesía era como un yunque de ahondamiento espiritual. Claro, a mí la palabra espiritual o espiritualidad no me gusta mucho, porque se le cuelan muchas baratijas, ¿no? Así es, sí. Sabes que en eso que se llama la New Age, Sí. uno tiene que escarbar mucho para conseguir libros serios. Es así. Pero los hay. Los hay, sí, Sí. claro. Y revela el interés que hay en la gente por fundamentalmente la autoayuda, ¿no? Claro. Pero en el fondo el interés es algo que va más allá de la autoayuda. Es un cultivador de la palabra precisa. Yo creo que toda su escritura, toda su poesía siempre ha estado pendiente de la palabra justa, buscando la palabra justa tanto en sus ensayos, que son varios y muy importantes, como a lo largo de toda su obra poética. Además, yo diría que es un poeta de un tempo lento, en el sentido de que es mesurado, es pautado, no solamente en su conversación, sino también en su reflexión, porque su poesía tiene mucho de reflexión. A veces surge algo que se aproxima a un poema,
o que se puede considerar un poema, ¿no? Por ejemplo, a Wisława Szymborska, ella dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece al pasado. Entonces yo digo, Qué bien. cuando termino de leer estos versos, ya abandonaron el presente. Tampoco podrán tocar el futuro, pues al llegar ya dejó de serlo. Ni yo soy el mismo que los leyó. Sin embargo, debemos creer que la realidad existe. Qué bueno Sí. eso. Eh, Qué bien. ese fluir Sí. de la realidad es como uno no lo nota. Uno no lo nota. Nos consideramos entidades inmóviles o sólidas, ¿no? Pero somos sencillamente un fluir. Claro. ¿No? Eso, claro, no lo notamos, ¿no? Sí. Así es. Y sí estoy consciente que era una persona importante en la casa, de 5 hermanos, él es el mayor, y con esa diferencia lo veía más como un guía que como un hermano cercano, pues digamos así. El tema del silencio en la obra, el silencio para la psique, el silencio en tu vida. Incluso tus alumnos comentan que cuando dabas clase en la Universidad Central de Venezuela, hacías pausas de silencio largas en una clase y que eso formaba parte de la educación también, hacer silencio, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, eso tiene que ver con mi lentitud, creo yo. Ya. Eh, porque, claro, yo voy hablando y pensando. A la vez. Eso hace como más lenta la clase o la conversación, ¿no? Es que la vida es un continuo aprendizaje. Para mí todos los días se está aprendiendo algo. Y ciertamente para mi escritura también. O sea, en mi escritura poética, bueno, yo he seguido siempre esa línea, que es una línea de brevedad, la búsqueda de la esencialidad. Y ciertamente él es un ejemplo maravilloso, pues, Rafael. Y lo seguirá haciendo. Así que como conocimiento, como aprendizaje es mucho, y yo estoy segura que para muchísimos poetas y para muchísima gente, Rafael es un maestro. Por cierto que un gran amigo tuyo, el gran psicoanalista Rafael López Pedraza, hacía en sus libros un elogio de la lentitud. Sí, porque curiosamente él vincula la lentitud con Dioniso. Exactamente. Y, es una visión diferente a la común. Sí. ¿Mm? Sí, porque Dioniso está vinculado con la juventud y el cuerpo. Sí. Y él vincula a Dioniso con la vejez, donde el cuerpo Sí. reclama lo suyo. Y allí es donde aparece la lentitud, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es lo que dice López. Sí. ¿Tú fuiste paciente de él? ¿Fuiste paciente de López? Yo estuve en análisis con él durante un tiempo. ¿Y qué tal la experiencia? Fue muy importante para mí, me ayudó mucho.
Eso fue en los años 60, 70. Sí, más bien En los hacia los 70. 70, sí. Claro, porque él regresó a Venezuela el año 74. Tiene que haber sido el año 75, 76, por allí, ¿no? Sí. Y bueno, después fuimos muy amigos, nos veíamos con frecuencia, conversábamos bastante, salíamos a comer. Y él durante varios años dio clases en la Escuela de Letras. Correcto. Y escribió un ensayo luminoso sobre tu poema Fracaso. Sí, Es un gran ensayo. sí, sí, Es una lectura psicoanalítica, obviamente no es una lectura literaria, ¿no? sí, claro. Eh, Porque él consideraba que era difícil en la psicoterapia tocar el tema del fracaso. Entonces, por eso le interesó mucho ese poema, ¿no? Yo recuerdo que José Luis Betancourt también tuvo bastante interés en el poema Derrota. Y a algunos pacientes se lo daba a leer. Ok. Claro, porque Derrota es un poema que tiene que ver con una situación depresiva, ¿no? Claro. Claro. Pero finalmente la depresión, si se quiere, es necesaria, ¿no? Es una manera como la psique reacciona frente a Por una supuesto, situación. sí. Huirle a la depresión es inútil, ¿no? No, claro que no. No hay manera de huir. Exactamente. Y la depresión nos está diciendo algo muy importante cuando se presenta. Es así. La rosa polaca, brasa a destiempo, apagada en la calle, lanzada al río, extinguida tan temprano entre los infatuados varones socialistas, despunta de nuevo esta noche en un pequeño cine de Somerville. Memoria apoderada del instante. Memoria que tiñes lo naciente. Memoria que te enseñoreas del vivir. Memoria alimentada con la eternidad que no era para ti. Tú me has creado. Tú me has creado. No podré sostenerme sin tu peso, pero me secuestras. Tus rejas se extienden por mi cuerpo. No me dejas salir. Eres mi límite. Necesito una cara para andar entre la gente y es tuya. Contigo no soy nada. Sin ti no soy nada. La obra más reciente de Rafael Cadenas es Contestaciones, publicada por la Fundación para la Cultura Urbana. Aquí Cadenas hace una operación extraordinaria. Él toma una frase o un fragmento o un párrafo, unas líneas de otro autor y le responde. Por eso el texto se llama Contestaciones. Las respuestas son agudas, hilarantes, a veces muy, muy humorísticas y siempre profundas, siempre profundas. Cuando hablamos de poesía, no tocamos algo que es fundamental, ¿no?
que es el lenguaje. Claro. Entonces, yo recuerdo que Auden decía que el poeta era alguien apasionadamente enamorado del lenguaje, ¿no? Claro. Él decía que era alguien in love Sí. with language, eso, Enamorado del lenguaje, sí. ah, Enamorado de la lengua. de la lengua, sí. Y a mí me preocupa mucho siempre el problema de la lengua. Debe ser porque yo soy un mendigo verbal. No tengo facilidad de expresión. Si la tuviera, andaría por ahí predicando lindezas, como decía el Quijote, ¿no? Claro. Aunque el gran poeta ruso Mandelstam decía que el poeta no debe predicar nada, que ese no es El su papel. papel. También está Dichos, que es una publicación relativamente reciente, y dichos son lo que enuncia su título, son dichos, son refranes, son ideas, son epigramas, son pensamientos muy breves de cadenas en relación a los temas de su interés, que son varios y que algunos de ellos los hemos repasado a lo largo de este programa. Y a propósito de mi interés en el lenguaje, como te dije, me preocupa mucho lo que está pasando. ¿Mm? Yo creo que habrá más adelante que realizar lo que Confucio llamaba la rectificación de los nombres. Es decir, lograr que la palabra responda a lo que designa, Claro. que exprese lo que designa. Entonces, sobre este aspecto, yo siempre recomiendo este libro que se llama La neolengua del poder en Venezuela, dominación política y destrucción de la democracia. Sí. Sí. Está publicado por la editorial Galipán y contiene ensayos de varios autores. Sí. A mí el que me parece central es el más extenso, que es el de Carlos Leáñez Aristimuño, ¿no? Ya. Y aluden mucho a Orwell, Claro, claro. porque yo creo que estamos viviendo en un mundo parecido al de la antiutopía de Orwell. De Orwell. Al de 1984. El libro 1900. 1900. Y eso lo toca este libro. Sí. Tanto Rousseau como Bello decían que las cabezas se forman por la lengua. Claro, Eso nos está diciendo la importancia que tiene el lenguaje. por supuesto. Para este poeta que citamos,
William Carlos Williams, el lenguaje tenía algo de santidad. Claro. O, para ser más pagano, tenía mucho de sagrado. Mucho de sagrado. Eso también tiene una importancia universal, una proyección universal. Es una proyección, una reflexión existencial y las últimas también hasta una reflexión política, pues, porque hay muchos de sus poemas últimos que también están incluidos una reflexión política o irónicamente o de alguna manera quienes lo leemos vemos allí contenido una reflexión muy importante en este punto de vista. Mi recuerdo fundamental de Rafael es más bien yo niño y Rafael ya un joven, ya casi un adolescente o un adolescente. De tal manera que tengo muchos recuerdos, pero básicamente de Rafael como una persona importante por la actividad que realizaba. Desde muy joven jugó béisbol, desde muy joven comenzó a escribir. Uno de sus primeros poemas salió publicado en el Nacional a los 14 años. A los 16 publica una primera plaqueta con 8 o 10 poemas. Es decir, la distancia me hacía verlo como una persona más bien, no adulta obviamente, pero con una cierta distancia. Rafael, pasaste 20 años en Barquisimeto, naciste, ahí transcurrió tu infancia, tu adolescencia, lo que llaman tu primera juventud. ¿En tu casa había un ambiente cultural proclive a la lectura? ¿Qué hacían tus padres? ¿Fomentaron esos hábitos en ti, en tu hermano, José María Cadenas? En casa, mi abuelo me hablaba de libros que él había leído. Me contaba sobre esos libros y yo inmediatamente salía a buscarlos en las librerías que había en Barquisimeto. Él me habló, por ejemplo, de Hamlet, de Don Juan Tenorio, de Víctor Hugo. ¿Qué tal? Él había leído no mucho, pero sí algunas obras fundamentales, ¿no? Y sabía contar. Bueno, yo soy lector desde que tenía 7, 8 años, ¿no? Al comienzo leía cómics, ¿no? Pero después pasé a leer libros sin imágenes. Claro. Y mi padre me traía de Caracas libros que yo le encargaba. A veces libros que estaban mucho más allá de mis posibilidades, ¿no? Y, por ejemplo, yo había comenzado a estudiar un poco por mi cuenta inglés. Okay. Y entonces le dije, bueno, consígame algún libro en inglés. Y entonces
en una oportunidad me trajo entre varios libros yo recuerdo una biografía de Balzac, la obra completa de Tenis Ah, ya. y el Ulises de James Joyce. ¿Qué tal? Un libro de una enorme Sí. dificultad, ¿no? Entre sus libros anteriores destaca particularmente En torno a Bayo y otros asuntos, publicado por la gran editorial española Pretextos. Este es un poemario importante también, no ya contestaciones, sino propiamente poemas. Es el poemario más reciente del maestro Cadenas. Como lector empecé a guardar libros, de manera que al cabo de algún tiempo, pues tenía una pequeña biblioteca. Ahora la que tengo no cabe en el apartamento. Yo digo que yo vivo en una biblioteca. Claro. Y no me parece aconsejable tener tantos libros. Ya. Yo creo que conviene más limitarse, ¿no? Sí. Y mantener los libros que realmente nos interesan, Conservarlos. conservarlos. Porque si los vas a claro. conservar es porque vas a releerlos. Sí, claro, Si no, ¿para qué conservarlos? sí. Recuerdo mucho también en esas diferencias de edad, los compañeros que visitaban la casa. Recuerdo mucho a Salvador Garmendia, a Manuel Caballero, básicamente a Jesús Enrique Guedes, que es un cineasta importante del país. Es decir, fueron compañeros de liceo que asistían con frecuencia a la casa y con los cuales compartían. En ese tiempo, conocí a Salvador Garmendia y bueno, solíamos vernos para leer, ¿no? En la plaza de Altagracia. Claro. Casi todas las noches leíamos ahí a Rubén Darío, El Quijote, la revista literaria de ese tiempo del Grupo Viernes, que le llegaba al hermano de Salvador, A Germán. Germán Garmendia, Claro. escritor también. Sí. La historia de la filosofía de Will Durant, que realmente era un resumen, ¿no? Sí. Porque después yo vi ese mismo libro, no recuerdo en qué ciudad, y eran como 10 tomos, ¿no? Claro. Lo primero es que Rafael se va a Trinidad, permanece durante 4 años y tantos en Trinidad. Fue un periodo, creo que muy importante para él, sobre todo desde el punto de vista de la reflexión y desde el punto de vista de lo que yo tiendo a pensar que fue una cierta maduración intelectual y creativa que vivió en esa isla, de la cual tiene muy gratos recuerdos que están presentes en algunas de sus obras, particularmente en Cuadernos del Destierro y en Una isla. En Trinidad, la comunicación que tuvimos con él fue fundamentalmente por carta. Si nosotros esperábamos con una gran ansiedad
Y cuando digo nosotros no me refiero solo a la familia, sino al grupo de compañeros, de estudiantes de bachillerato en aquel momento, que sabíamos pues de su estancia en Trinidad. Y entonces esperábamos con mucha ansiedad pues sus cartas, las cosas que nos decía de su experiencia en la isla y también las preguntas que nos formulaba, particularmente sobre el país, sobre la situación del país, sobre los progresos, que eran muy pocos, por cierto, en cuanto a la lucha contra la dictadura. Así, esa era digamos, la materia fundamental de la cual tratábamos. En algunos aspectos la cuestión intelectual, pero fundamentalmente las preocupaciones en aquel tiempo eran esencialmente políticas. Su obra completa entre 1958 y 1995, obra entera publicada por el Fondo de Cultura Económica de México. Esto incluye no solo la poesía, sino los libros de ensayos, muy particularmente ese extraordinario libro de ensayos que es En torno al lenguaje. De modo que felizmente la obra de Cadenas está en las librerías, se consigue con facilidad y Cadenas está sumamente activo. Felizmente es así. Por cierto, muchas personas dicen que yo no hablo, pero en realidad yo hablo bastante. Me consta. ¿Ah? Me consta. Lo que pasa es que también en mí hay bastante silencio. Exactamente. Porque el silencio tiene mucho que ver con algo importante dentro de esas corrientes que a mí me importan, que es la atención. Así es. Sí, Para atender hay que hacer silencio. sí. Para oír. Pero te iba a decir algo a propósito del silencio, ¿no? Que hay un poeta que nos interesa mucho, creo yo, que es William Carlos Williams. Claro, por Bueno, supuesto. Él está muy cerca del Zen. Mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, te voy a leer Sí. algunas frases. Están en inglés. Él dice, yo no sigo causas, no puedo. Eso se debe a que me parece mucho más importante el hecho de que yo soy. Qué bien. Eso es esencial Sí. dentro de todas estas corrientes. Claro, orientalistas. Y también en Occidente. En ¿no? Occidente. Bueno, su legado está en la maravilla del lenguaje, en la maravilla de lo que expresa, en haber consolidado una poesía intimista, a pesar de que, bueno, hay toda una serie de antecedentes. Tenemos a Ramos Sucre. La reflexión, creo que es una poesía muy reflexiva que no se había desarrollado por esos años, muy autocrítico, eso también es importante, con un cuidado máximo con el lenguaje, que se volvió poco a poco, muy poco a poco, coloquial y que se fue acercando o que de alguna manera siempre estuvo cerca con el lector joven.
esto es importantísimo, ¿no? Yo me siento una parte de las cosas como los árboles y las piedras. Es decir, si hemos de creer lo que él declara, se ve que en él hubo eso que se llama unidad. Claro. Unidad con el cosmos, ¿no? Claro. Y hay una frase en que él dice, sobre todo, sé silente. Dicen, Qué bien. sobre todo, sé silente. Ahora, Rafael, la lentitud es una forma de rebelión también frente a la urgencia moderna. En el sentido de que contradice o se contrapone a la velocidad actual. Claro. Hoy en día todo tiene que ser veloz y la lentitud es la negación Sí, de eso. claro. Es una forma de rebelarse, ¿no? Sí, yo no puedo con esa velocidad actual, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando voy a utilizar un cajero, a veces el cajero no me da tiempo para yo hacer lo que quiero y me siento como si me regañara el cajero. Sí. Esa velocidad a veces nos luce suicida, pero es como si la persona necesitara esa sensación. La adrenalina de la velocidad. Sí, como si necesitara eso, ¿no? Hay un libro de él que se llama Intemperie, que es también para mí un libro, digamos que hay poemas, por ejemplo, en Intemperie hay uno que yo siempre trato de releer, que se llama Ars Poética, y que es, digamos, vamos a decir, su declaración acerca de la necesidad de que lo que él escriba sea exactamente lo que él expresa, es decir, que haya una identidad entre su pensamiento y lo que está escrito. Había algo sobre la infancia, sobre el niño en uno. Bueno, yo creo que ese niño aparece con los nietos Claro. o sencillamente con los niños que uno se topa por ahí. Ahí vuelve el niño que tiene uno adentro, Ah. ¿no? Ahí vuelve. Sí. Y hay que recordar que para entrar al reino de los cielos hay que ser niño. Así es. Ese reino de los cielos, por supuesto, no está en lo alto, sino que es interior. Claro. Ya al final de este programa hemos podido comprobar que Rafael Cadenas es un conversador. Quizás la leyenda urbana en relación a su silencio tiene que ver con que Cadenas habla lentamente y se permite pausas entre las preguntas, incluso se permite pausas entre sus reflexiones. A lo largo del programa
Cadenas hizo un elogio de la lentitud, un elogio del tempo, de lo necesario que es tener el tempo para la respuesta. Un elogio de la lentitud, que es una de las actitudes más revolucionarias y más rebeldes que se pueden tener en nuestro tiempo, donde todo va a toda velocidad. Ha sido un diálogo extraordinario. Estamos profundamente agradecidos con su recepción y con su humildad, porque Cadenas quiso hablar más que de él, de los otros, de sus autores, de las lecturas que ha tenido, y más bien nos costó trabajo llevarlo a su mundo personal, a su mundo interior y a su poesía. Esto es típico de los grandes. La humildad es propia de los verdaderamente grandes. Y si de algo podemos tener certeza los venezolanos, es que contamos con uno de los grandes poetas de la lengua española. En algún momento, al principio del programa, lo llamé nuestro pater noster de la poesía. Y así es nuestro poeta mayor. Hemos tenido una relación demasiado estrecha. Lo que puedo decir, Rafael, es que yo también te quiero mucho. Me encanta lo que estoy diciendo de ti, te podría decir muchísimas otras cosas más. Lo que te quiero decir es que te quiero mucho, Rafael, que te admiro mucho. Y bueno, mira, eso es todo.